Estar agradecido. La gratitud va más allá de ser una técnica de positivismo actual. Es un hábito de vida al que muchos le hemos quitado su valor. El hecho de sentir dolor, incertidumbre, tristeza, rabia, ansiedad y temor en una época tan difícil y llena de situaciones complicadas es completamente normal. Sin embargo, la gratitud puede cambiarlo todo. Muchas veces decimos estar agradecidos y aún así, revisando el corazón, no estamos satisfechos con nuestra vida. Por ello, es necesario entender el efecto que tiene estar agradecido, incluso en medio de una tormenta. La gratitud tiene como base la capacidad de ver todo lo bueno en medio del momento, lugar, situación y época en la que estamos. No se trata de que todo sea perfecto. Sabemos que no todo lo es. Pero se trata de entender que en la profundidad de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, todo lo que tenemos es suficiente. Se nos ha sido dado todo. Mientras haya aire en nuestros pulmones, aprovechémoslo. Respiremos profundo, miremos al cielo y digamos gracias. Y si de pronto tienes alguna duda de por qué tienes el propósito de vivir, da gracias por estar vivo porque aún tienes tiempo para encontrarlo. No te rindas, no te canses, da las gracias, di gracias. Y el día de hoy puede ser la oportunidad que tanto estabas buscando para encontrar un motivo de gratitud. Abre las puertas de tu corazón a la única persona que puede recordarte que estar agradecido es una cuestión de actitud.
creación cuenta tu historia. En tu nombre se postra el cielo, la tierra es feliz y yo cantaré. Dios de la creación, tu nombre yo gritaré, los cielos llenaré de adoración sin final. Yahweh, Yahweh, amamos tu nombre, oh Dios. Dios de la creación, tu nombre yo gritaré, los cielos llenaré de adoración sin final. Yahweh, Yahweh, amamos tu nombre, oh Dios. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Dime, ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Dime, ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana. Anunciar por la mañana. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación.
mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Jesús. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Paciencia, longanimidad. 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, 2 grandes potencias lucharon por el control del mundo antiguo. Roma finalmente ganaría, pero solo después de derrotar a Aníbal, uno de los generales más grandes de todos los tiempos, devastando ciudad tras ciudad en Italia. Durante 16 años, Aníbal y su ejército no fueron derrotados. En el apogeo de su fuerza, Aníbal asedió la pequeña ciudad de Casilinum, ubicada al sureste de Roma, donde 2 rutas comerciales principales se unían para cruzar un río. Aníbal sitió este lugar estratégico, esperando que los habitantes se rindieran rápidamente.
Sin embargo, a pesar de su pequeña fuerza de solo 540 soldados, la pequeña ciudad continuó resistiendo. Un día, para asombro de Aníbal, los vio plantando nabos cerca del muro. Se maravilló de su longanimidad. Esperaban resistir el tiempo suficiente para cosecharlos. La palabra griega para longanimidad es macrotumía. Está hecho de la palabra macros, que significa lejos o largo, y tumos, que significa alma o corazón. En el griego clásico, el tumos se usaba especialmente como asiento del coraje y las emociones fuertes. Para cuando la palabra apareció en la traducción griega del Antiguo Testamento, tener alma larga era tener el coraje y la fuerza para mantener la ira bajo control. Esta palabra debe compararse con otra palabra griega, upomonei, que también significa paciencia, que haremos más adelante en el futuro. Upomonei significa paciencia con las circunstancias. Macrotumía es paciencia con las personas. William Barclay, un erudito teólogo del siglo pasado, dice que esta palabra es 1. La base del perdón. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Número 2. La base de la humildad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Número 3. El fundamento del compañerismo. Proverbios capítulo 15, versículo 18. Número 4. La base de las buenas relaciones. Proverbios capítulo 25, versículo 15. Número 5. La base de la verdadera sabiduría. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Y número 6. La base del verdadero poder. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Lo más importante de todo, macrotumía, describe el carácter de Dios. Es tan sufrido que da tiempo a los pecadores para que se arrepientan. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, macrotumía, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No es la debilidad lo que hace que Dios contenga su ira. Es una gran fuerza de corazón. Además, cuando el Espíritu de Dios obra en nuestro hombre interior, también se encontrará en nosotros la clase de paciencia llamada macrotumía. Por ejemplo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, macrotumía, los unos a los otros en amor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con macrotumía tendremos fuerza para enfrentar la oposición, valor para cumplir con el deber y paciencia para perdonar a los enemigos. Te doy mi palabra. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces,
esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos.
Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Buenas tardes, mis amados hermanos. Que la bendición de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo, en comunión con su bendito Espíritu, sea con ustedes. En esta tarde me da mucho gusto saludarlos y les mando un abrazo muy afectuoso para que todos ustedes reciban el amor de Jesucristo, que es nuestro Señor, que es el dador de la vida. Y quiero comenzar haciendo una oración para que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, nos enseñe, puesto que Él es nuestro guiador. Para eso lo envió nuestro Señor Jesucristo, para guiarnos, para enseñarnos todo lo que está escrito en la palabra de Dios y enseñarnos su buen camino. Vamos a hacer una oración en breve y así comenzamos con la palabra de Dios. Bondadoso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias porque me das la oportunidad para hablar de tu bendita palabra en esta tarde. Yo te pido, Padre, que bendigas a mis amados hermanos en todas partes del mundo, para que sean receptibles y abran su corazón para recibir su bendita palabra, que es como el agua que tomamos, o como el aire que respiramos, o como el sol que nos alumbra, Señor, que sin ellos no podríamos vivir. Su palabra es vida para todos aquellos que la buscan y la aman. Así que, Padre, le pido su bendita bendición en el nombre precioso de su amado Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, voy a leer una parte de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 1. En el versículo 9 dice así: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber
Las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias, y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija que preservar la vida. De manera, hermanos, que aquí tenemos una historia de cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto. Mientras ellos vivían ahí, porque Egipto fue una ciudad que los acogió cuando hubo una hambruna muy grande allí en Egipto, ahí en toda la tierra. Y entonces José, como era una persona que temía a Dios, una persona de fe, y Dios lo usó para que fuera allí a Egipto, y debido a su confianza en él, Dios lo engrandeció grandemente, y fue uno del segundo faraón, porque el faraón lo puso ahí como un emisario para dar órdenes también. Ahora, estos se llamaban israelitas por causa de Jacob. Jacob, Dios le cambió su nombre y le puso Israel, y de ahí fueron llamados israelitas. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos se multiplicaban, crecía, y entonces todos eran fuertes, robustos y poderosos, y tenían miedo. De manera que cuando murió José, murieron sus hermanos, murieron todos ellos. Entró un nuevo faraón que no conocía a José, porque José era de renombre. José tenía poder, lo conocían muchos, pero cuando murió él y murieron sus hermanos, murieron los de esa generación, los que entraron ahí en Egipto. Entró un faraón, y ese faraón no conocía a José. Y entonces mandó llamar a todos sus súbditos, a todos los egipcios que tenían el poder, y les dijo: seamos sabios, porque Israel se está poniendo muy fuerte, y no sea que de repente vengan nuestros enemigos y ellos peleen a favor de ellos y en contra de nosotros, y al final se vayan a ir de la tierra y ya no los tengamos. Y entonces el faraón dijo: pues vamos a ponerlos a hacer trabajos forzados, a hacer trabajos que vamos a amargarles la vida. Y así comenzaron a hacerlo. Les comenzaron a amargar la vida. Y algo amargoso es algo aquello que no le gusta a uno, como cuando se toma un café sin azúcar, sin nada, todo es bien amargoso. Y ellos sufrían mucho por esa causa, porque el faraón, los emisarios y comisarios, todos aquellos que estaban sobre ellos, los oprimían mucho. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, pues Dios lo permitió, hermanos, porque no quería que ellos se fueran a la idolatría y a la inmoralidad, puesto que sus primeros padres fueron hombres que confiaban en Dios, como fue Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob le tuvo que enseñar a sus hijos, y luego José era un hombre de mucha fe, de mucha confianza. Dios lo amaba, y mucho, de manera que pues él comenzó a infiltrar el amor de Dios, el amor de todo lo que tenían que tener confianza en el Todopoderoso. Y llegó el momento, hermanos, donde ya pasaron muchas generaciones, y lo que Dios no quería que todos los israelitas se pervirtieran, porque Egipto era la cuna de la idolatría. Todos los egipcios confiaban en cualquier cosa, en los animales, en las plantas, en todo, en el río, en todo lo que según para ellos era vida. Tenían como Dios Horus al faraón, y porque todos dependían de Faraón, todos giraban bajo Faraón, porque creían que era un dios, y le decían el dios Horus. Así que cuando él moría, una vez ya muerto, decían que era el dios Osiris. Inclusive hasta le ponían a los sirvientes cuando morían,
los ponían junto con el faraón porque ellos creían en la inmortalidad o en la resurrección y creían que una vez que estuvieran allá en la inmortalidad ellos pudieran servirle al faraón. Esa era su forma de creer. De manera que en ese tiempo solamente el faraón podía ser el dios Iris, el dios Horus, pero después la religión cambió, evolucionó y de ahí en adelante ellos comenzaron a tener inmortalidad para los poderosos, no solamente para faraón, sino para todos los poderosos. De tal manera que Dios no quería eso, no quería que tuvieran en mente o que vivieran ellos felices con la idolatría, o que ellos estuvieran metidos con ello. No quería Dios eso de ninguna manera, porque ya habían pasado 430 años. Imagínese usted, 430 años en un lugar que no le pertenece. Y ya que sus padres murieron y las descendencias ya pasaron y ahora ya son otras descendencias, otras personas. Entonces mirando a todo el pueblo en la idolatría, adorando los becerros, adorando a la ciudad del sol, por ejemplo. Potífera era el sacerdote de On, de la ciudad del sol. Y así, por el siglo, Dios no quería tener un pueblo así. Pero Dios los sacó también a ellos porque fue cuando comenzaron a clamar a Dios, cuando vieron la dureza, cuando no hallaban la puerta, se amargaba su vida, y fue cuando ya exclamaron. Y así pasa, hermano, así pasa siempre. ¿Qué pasa cuando decimos, como dice el dicho, nomás cuando te aprieta el zapato, te acuerdas de Dios, ¿verdad? Y así pasa. Estás enfermo, te acuerdas de Dios. Tienes un problema, te acuerdas de Dios. Pero nunca te acuerdas cuando estás bueno, cuando tienes que comer, cuando tienes dinero, cuando tienes todos los lujos, porque piensas que nada te falta. Pero nunca te das cuenta que lo que tú tienes proviene de Dios. Y entonces eso es lo que Dios quería hacerles entender al pueblo de Israel, que aunque vivieran con lujos, ellos no podían vivir en la idolatría. Tenían que confiar en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso aquí en Éxodo, también en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, dice la palabra de Dios de esta manera: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una vez que Dios, cuando mandó a Moisés para que sacara a su pueblo, le dijo: vas a decirles que ellos me serán un pueblo de sacerdotes, una nación santa para mí. Para eso los sacó Dios, para que fueran santos y sacerdotes que estuvieran siempre al lado de Él, buscando su rostro, buscando su amor, su misericordia. Y por eso dice: ustedes me serán mi especial tesoro si hacen lo que yo les digo. Dice: y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, dice, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, Dios los sacó de ahí, pero ya tenía Él dónde meterlos, que era la tierra de Canaán. Ya se la había prometido a Abraham. Y aunque Abraham no la disfrutó, pero cuando menos la pisó. Pero Canaán era una buena tierra y ahí iban a ir todos los israelitas rumbo a Canaán. Por eso se le llama Éxodo, la salida. Pero para llegar allá deberían de confiar en Dios. Para llegar a la tierra prometida deberían confiar en Dios. Porque esa tierra, aunque eran muy buenas, lo que no eran buenos eran sus moradores. Sus moradores eran de los más desastrosos que pudiera haber. Es por eso que Dios, en el libro de Levítico 18, 21, 19, pero dice el 21,
y no vayas a dar, una vez que ya los va introduciendo a la tierra, dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, no te echarás con varón como con una mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Dios es un Dios santo. Por eso es que cuando los sacó y les va dando leyes, les va dando mandamientos, cómo deben de ser delante de su presencia. Dice, cuando yo los introduzca ahí, no quiero que vayan a hacer nada de lo que ellos hacen, porque ellos dan a sus hijos a Moloc, los ofrecen en sacrificio. Las mujeres como los hombres se meten con los animales como si fuera una mujer. Un hombre se mete con un animal como si fuera una mujer, o una mujer con otro animal se pone delante de él. Eso es una perversión, dice la palabra de Dios. Y no te vas a meter con un varón como si fuera una mujer. No te echarás con ellos, porque así lo hacen ellos. Ellos ya pervirtieron la tierra y por eso los voy a echar de ahí, les dice el Señor. De tal manera dice que por esa razón yo los voy a sacar de ese lugar para meterlos a ustedes, porque ustedes van a tener ya una ley santa, un Dios santo y un Dios que los ayude y los proteja. De manera que el propósito de Dios de sacarnos o de sacar al pueblo de Israel era para que fueran un pueblo santo. Un pueblo santo que siempre buscara hacer lo que es santo y agradable delante de su presencia. Por eso ahora la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios se pervirtió y ya no quiso hacer las cosas de Dios. Se pervirtieron en lo que Él les dijo. Y lo primero que les dijo, lo primero que hacían. De repente se arrepentían, de repente volvían otra vez a hacer lo bueno y a veces hacían lo malo y así hasta que Dios dijo, ya no hay más tiempo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dicen, ya no serán nomás ellos, los israelitas, los que tengan esa oportunidad de vivir una vida santa, sino todo el mundo, sino todas las personas, para que todos aquellos que invoquen el nombre de Jesucristo sean salvos, sean santos y busquen siempre la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios, en las cartas del apóstol Pablo, casi en todas nos enseña al principio, donde dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Dice a todos los santos que están, por ejemplo, en Roma, a los que han sido llamados para una vida santa, a la iglesia de Corinto, a todos los santos que están ahí, a los que han sido llamados a ser santos, a todos los que invocan su nombre. En todas esas cartas, cuando se comienza a leer o la lee uno, se da cuenta uno el propósito del evangelio es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque ese es el propósito de Dios, que un santo es una persona que se aparta del mal, una persona que se aparta de lo malo para hacer lo bueno. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios les dice, oigan, aunque ustedes son santos y viven en santidad porque Dios los limpió, eso no quiere decir que porque ya Dios los limpió van a seguir haciendo, van a vivir en impurezas o en la inmundicia. Tanto así dice que ahí en la iglesia se oye que uno tiene hasta la mujer de su padre. Eso es lo peor que puede hacer. Ni aquellos que no conocen a Dios
Lo hacen. No, eso no debe ser así, dice. ¿Qué no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y lo injusto es lo opuesto a lo justo. Un justo es un santo, una persona que busca hacer justicia. Y un injusto es aquel que le vale, que no tiene en cuenta a Dios, que no busca a Dios, que no quiere nada con Dios. Por eso dice, ¿qué no sabes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿Cómo es posible que tengan a este hombre allí, a esta persona? Sáquenlo. Y ya entonces el apóstol les dice a los corintios, porque quiero que sepan que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los ladrones, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los idólatras, no entrarán al reino de Dios. Pero oigan algo muy importante que dice el apóstol. Algunos serán así, mas algunos serán así. En otras palabras, algunos de ustedes eran así, pero ahora ya no lo son, porque ahora ya son santos, ya cambiaron su actitud, su mala actitud, y ahora buscan servirle a Dios. Acuérdense que ustedes son llamados a ser santos. No pueden vivir en la misma inmundicia. Deben salir, si ya Dios los limpió, pues ahora santifíquese más, purifíquese, siga adelante o sigamos adelante todos confiando en el Señor. Le dice Pablo a los colosenses, porque ellos ya tenían el pensamiento, bueno, pues si ya resucité de entre los muertos por medio del bautismo y acepté a Cristo, pues estoy en el mundo, pues voy a buscar las cosas del mundo. Y el apóstol le dice, no es así. Si habéis resucitado con Cristo, en Colosenses 3 dice eso, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Ya, por favor, ya dejen de seguir el mismo camino que tenías antes o en el cual vivías. La inmundicia, la avaricia, griterías, todo aquello que les perjudique, malas palabras, truanerías, todo lo sucio que hay en este mundo, déjenlo, tienen que dejarlo, porque ahora en Cristo tenemos una nueva vida. Tenemos una bendición muy grande. Fuimos llamados a ser santos, ya no somos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz, para vivir en la luz. No podemos servirle a Dios y al mundo. No podemos decir, ya me entregué a Cristo, ya me bauticé y vas a seguir haciendo lo malo. No, no debes hacerlo. Porque dice la palabra de Dios, si una persona se purifica y se hace justo por la palabra de Dios, pero después vuelve al mal camino, ya lo que hizo no se le va a contar. Pero si una persona que no conoce a Cristo y hace cosas malas, pero después se arrepiente, se le perdona sus pecados. Así que no vivas conforme al mundo. No debemos vivir conforme al sistema de este mundo, porque el mundo y sus concupiscencias pasarán, y este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. El apóstol Pablo les había hablado a los Gálatas en Galacia y les había dicho, y lo recibieron con mucho gozo cuando oyeron la palabra de Dios y ellos se arrepintieron y entregaron su vida a Jesucristo y todo. Pero después de un buen tiempo se fue él y cuando volvió ya estaban todos pervertidos. Óigame, no. Pues si recibieron el Espíritu Santo por la fe y ahora van a acabar por las obras, pues no. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe, no por las obras. Tienen que dejar de vivir en la carne, y los deseos de la carne es en amistades, pleitos, iras, contiendas, borracheras, orgías.
adulterio, fornicación. Todo eso tienen que dejarlo. ¿Quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los hechizó para hacer lo que no conviene? Pero en fin, dice, ustedes son hijos de luz, tienen que vivir como hijos de luz. Por eso yo me acuerdo que ha habido programas de aquellas personas que hipnotizan a otros y en el cual yo me doy cuenta, hermanos, la facilidad que tienen para hipnotizar a algunas personas y los hacen creer cosas que no son. Por ejemplo, los suben así al estrado y le dicen, tú vas a hacer una orquesta, tú vas a tocar esto, tú vas a tocar lo otro y así cada uno, y tú vas a cantar y tú vas a tomar fotos. No tienen instrumentos, no tienen las cámaras, pero cuando los hipnotizan ellos creen que sí lo tienen. Y entonces hacen lo que no deben hacer. Y así también el diablo, dice la palabra de Dios, que el diablo es el Dios de este siglo, el cual ciega los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. En otras palabras, el diablo lo hechiza, como diciendo, lo droga para que haga cosas perversas, cosas que no deben de ser. A mí me parecía increíble que una persona pudiera tener sexo con un animal, pero aquí dice la Biblia que así lo hacían la gente. Mucha gente lo hacía así. Mujeres, hombres. Nunca pensé que llegara el caso que hubiera hombres con hombres o mujeres con mujeres. Es perversión, hermanos, perversión moral. No entrarán al reino de Dios. Sin embargo, todos tenemos derecho de pensar lo que queramos, de disentir, pero delante de Dios nosotros no vamos a cambiar la idea de Dios. No lo vamos a cambiar. Él puso su ley y jamás ha sido cambiada. Recuerda que Dios nos llamó para una vida santa. Y todos, como dice la palabra de Dios, todos han pecado. No, aquí no hay ni yo, ni el hermano, nadie. Nadie era un hombre bueno ni santo, sino hasta que se entregó a su vida a Jesucristo, cambió su vida. Si yo era un borracho, pero yo entregué mi vida a Cristo. Era un mentiroso, pues también, no es fácil dejar todo eso, pero con la ayuda de Dios, todo va a ir cambiando. Si eres un adúltero, no adulteres. Si eres un afeminado, cambia tu vida. Si te echas con varones, no lo hagas. Porque no estás en contra mía, estás en contra de Dios, de la voluntad de Dios. Dios te quiere cambiar, Dios te ama, así como me ama a mí, como ama a muchos. Si al apóstol Pablo lo salvó por gracia, y vamos que era un asesino que había matado a todos aquellos que entregaban su vida a Jesucristo, jóvenes, niños, mujeres, y todos los metía a la cárcel. Por eso él dice, yo soy el último de los apóstoles como un abortivo, porque no me merezco ni ser apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Pero gracias a Dios por su misericordia, y yo cambié y me perdonó, y ahora yo predico lo que el amor de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Hermanos míos, para terminar, quiero leer un pasaje en el libro de San Pedro, en la carta de San Pedro. En el capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Noten lo que dice aquí en el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, si usted ha entregado su vida a Jesucristo, o todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo y se ha arrepentido, busque la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y a usted que no ha entregado su vida a Jesucristo, sea lo que sea, pero si no lo ha entregado su vida a Jesucristo y de veras quiere cambiar su vida, pídale a Dios que lo ayude y lo va a cambiar, porque todos los que han cambiado tienen un pasado tenebroso, pero ahora en Jesucristo nos ha llamado a ser santos, para vivir una vida santa, una vida apartada del mal y buscar primeramente su reino y su justicia para todos. Así que muy contentos por haber enseñado esta palabra para ustedes, mis amados hermanos, y espero que sigamos enseñando la palabra mientras Dios nos llame a cuentas. Terminaré con una breve oración y así me despido de ustedes hasta la próxima vez. Padre, en el nombre de Jesucristo, le pido, Padre Santo, que bendiga su palabra y que bendiga a mis amados hermanos que todavía tienen esa esperanza. Aquellos que ya se desviaron de la fe, Señor, si aún hay esperanza, ayúdelos para que puedan volver al camino. Aquellos que no se han arrepentido y que no quieren y que no han podido hallar la puerta, pero si ellos quieren arrepentirse, ayúdelos para que vengan al camino santo que nos lleva a la vida eterna y que nos lleva a una vida de santidad. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos y por amarnos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. No te pierdas Maná Kids todos los domingos en punto de la 1 de la tarde por este canal.